Bueno, vamos a continuar con el tema de rodamientos para ya concluir el día de hoy, ingeniero. Profesor, Sí, dígame. nada más le quería comentar que el día de hoy tengo una situación y que me voy a retirar a las 11, profe. Ok. Sí, está bien, Abner. Profesor, el día de ayer igual tuve problemas con la señal porque están arreglando aquí afuera de mi casa lo del teléfono y todo eso y el internet. Entonces me ha estado fallando últimamente el internet y ayer se me desconectó. Ok, sí me comentaron tus compañeros, Linda. No recuerdo quién me hizo el favor de avisarme. Yo creo que ahorita terminando de la clase me recuerdas para que te lo considere, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, ahorita terminando la clase, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar, ingenieros. Si me quieren recordar en Profesor, qué punto nos quedamos. ¿Perdón? lo que pasa es que mi señal de internet igual está teniendo muchísimos problemas, entonces el día de hoy me conecté con datos móviles. No sé si sea posible que pues el día de hoy no tenga la cámara encendida. Ok, Betsa, es que no vi quién era, ¿Leti o quién es? Repito, ¿Sí, Leti? Ah, sí, ok. Ajá, ok. Está bien, Leti. Ok, ingenieros, pues vamos a iniciar. Somos 26 en sala, a excepción de dos compañeros que tienen problemas. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras. ¿Por ahí alguien más quería hablar? Sí, dígame, ¿quién más quería hablar? Disculpe. ¿Ya no? No sé si era Santiago Pineda que mandó un mensaje al chat y que de plano ya fue. O sea, Santiago, ya no, ya se salió, pues. Dice que está en ESIME. Ah, ok. Santiago. Sí, es que pensé que ya había salido también. No te escucho mucho, Adeline. ¿Dónde andas? Escríbemelo mejor por chat porque no te escucho, no te entiendo. ¿Sí? Y sí, para los compañeros que están en ESIME, sí necesito que me indiquen con qué profesor están, ¿sí? Y a qué hora tuvieron su horario, nomás para especificar, porque luego a veces que el profesor, cuando yo le pregunto, tiene varios grupos, entonces necesito que me pongan con qué maestro y el horario, por favor, que tienen con él, para que los ubique el maestro. ¿Sale? Los que están ahorita en ESIME, que sería, pues, José Santiago y me parece que Adeline, que son los que están ahorita allá, y por favor, ¿sale? Muchas gracias, ingeniero, José. Pues vamos a iniciar, ingenieros. Si ustedes me recuerdan en qué nos quedamos para poder ver ahora sí que dar continuidad. Ese problema ya lo acabamos, íbamos a empezar otro. ¿Y vamos a iniciar otro? Ajá. Ok. Entonces, más bien, terminamos de ver el de contacto angular. No, apenas lo íbamos a iniciar. Ok, a ver. Sería ¿no? Ya, según esto ya lo habíamos visto porque ya me está marcando que ya pusimos aquí los datos. Sí, pero apenas íbamos a ir a lo de la tabla. Que ya ubiqué ya. Muchas gracias, ingenieros. Aquí estamos en este problema. Dale, vamos a iniciar aquí. Bueno, entonces, somos 26 en sala, ingenieros. Y pues de los cuales ahorita dos compañeros están en ESIME y pues la ingeniera Linda anda con problemas de internet, por lo que son -3, deberíamos de estar 23 ahorita conectados, de los cuales veo 20 nada más. Entonces, por favor, les encargo que
Los que falten, que se enciendan sus cámaras, por favor, para poder iniciar. Por ahí falta un compañero que no ha encendido su cámara. De hecho, voy ahorita a apagar porque me estoy confundiendo yo con ustedes. Y sí, exactamente, faltan compañeros en encender sus cámaras. Bueno, a excepción de ya comenté a la ingeniera Adeline y al ingeniero José. Adeline, según yo entendí que estabas bueno, estoy leyendo tu mensaje y entendí que estabas en ESIME, nada más infórmame tu situación, si es así, con qué profesor, y si no es así, nada más indícame ahí, por favor, ¿sale? Para entender, es que no te entendí cuando hablabas. Y bueno, pues vamos a iniciar, ingenieros. Por favor, les pido los que faltan que se conecten, por favor. Y bueno, estamos haciendo este problema de cálculo y selección de este rodamiento, que es un rodamiento que tiene cargas axiales y cargas radiales. Vemos que la carga axial tiene magnitudes, es más pequeña que la carga radial, inclusive es más pequeña, es menos de la mitad, ¿sí? De pequeña, casi una tercera parte de lo que es la carga radial. Con esto, pues les comento que tendremos que verificar si la fuerza axial, perdón, influye en el rodamiento que estamos seleccionando, ¿sale? Entonces, vamos a ver esta parte, y realmente la fuerza axial influye en ese rodamiento. Y bueno, con esto pues vamos a iniciar, ¿sale? Entonces copiamos los datos, todo lo pasamos, para recordar, lo pasamos en newtons o kilonewtons en el sistema internacional. Vamos a pasar nosotros todos estos datos. Analizamos el día de ayer sobre qué método de cálculo vamos a nosotros a llevar a cabo este procedimiento, si es bajo el método de cálculo de capacidad de carga estática o bajo el método de cálculo de capacidad de carga dinámica. En este caso, como nuestro árbol de transmisión va a estar trabajando a 1800 revoluciones por minuto en un servicio pues realmente continuo, la flecha que estamos ahorita viendo, pues es una capacidad de carga dinámica, lo que vamos nosotros a identificar, ¿sale? Entonces, una vez visto esto, que el método es carga dinámica, copiamos las fórmulas que corresponden a ese método que es capacidad de carga dinámica, y una vez hecho esto, pues nos enfocamos a determinar los datos que nos van a servir para seleccionar nuestro rodamiento, ¿sale? Entonces, por ahí, jefe de grupo, ¿se encuentra? Eres tú, Catherine, ¿no? Sí, profesor. Mira, había una compañera, Dania, creo que se llama, estaba entrando. Mándale un mensaje nada más que solicite nuevamente el acceso porque la sacó la cámara y le quise dar a entrar, pero ya no, me presentó aquí en sala de espera, ¿sale? Por favor, Okay. Catherine. Sí, profesor. Sí, gracias. Entonces, tenemos estos datos en los cuales para poder seleccionar un rodamiento de catálogo, lo que nos pide el catálogo es la capacidad de carga dinámica, que es la letra C mayúscula. De la fórmula 1 que yo estoy poniendo aquí, pues despejamos la capacidad de carga dinámica, que fue lo que hicimos el día de ayer, y buscamos sus datos específicos ya para conocer ese valor e ir a catálogo y seleccionar nuestro rodamiento. Entre estos datos, pues está la vida del rodamiento en millones de revoluciones, que es la raíz de 3 de la vida de rodamiento en millones de revoluciones, y la única manera de poder obtener ese dato ya no es con la ecuación directa de la vida en millones de revoluciones, porque de aquí estamos obteniendo esta fórmula. La única fórmula que podríamos tomar para determinar la vida en millones de revoluciones sería de la vida en horas de funcionamiento.
Entonces, de la vida en horas de funcionamiento, despejamos la vida en millones de revoluciones, que es L10, despejamos y obtenemos esta ecuación, ¿sale? Una vez obtenida esta ecuación, ya tendríamos ese dato sustituyendo sus valores de la vida en millones, y lo único que nos haría falta en la ecuación de la capacidad de carga dinámica sería la carga equivalente. La carga equivalente, pues como nos indica la normativa ISO 281 de 1990, para poder identificar ese dato, pues nos dice que sumemos la fuerza axial y radial, pero cada una de ellas multiplicadas por su factor de carga. En el caso de la fuerza radial, su factor de carga radial, que es X, y la de la fuerza axial, su factor de carga axial. Como en este caso, nosotros tenemos rodamientos que sí está sometido a una fuerza radial y a una fuerza axial, pues tenemos que ver ahora, ingenieros, qué tanto influye esta fuerza axial en el rodamiento. Y para saber qué tanto influye la fuerza radial en el rodamiento, lo que vamos a hacer ahora es hacer una división para conocer y comparar la división de la fuerza axial entre la fuerza radial, su resultado, compararlos con factores límites de E, que me maneja la tabla número 3 de la norma ISO 281, que es esta tabla que ahorita les estoy mostrando. ¿Vale? Profesor, ahí tengo una duda. En la división de FA entre FR, da .3499. ¿Se deja como 34 o si se sube a 35? La puedes dejar igual 3499 o 35, en este caso, pues bueno, vamos a ponerlo así, 3499, como tú me estás diciendo. A final de cuentas, este dato lo tenemos que comparar con los factores límites de que tenemos. Si nos damos cuenta, ahorita les voy a poner otra vez la norma ISO 281 y nos vamos a centrar en la última columna, donde están todos los factores de E. Y esta columna me marca solamente 2 dígitos, ¿sale? Entonces, en el caso de nosotros, pues el valor de E lo vamos a comparar con el valor de E que tiene aquí esta normativa. Puede ser 0.34, nosotros nos dio 34.99, como tú dices, ¿sí? O podemos subirlo a 0.38. O sea, bueno, de estos 2 datos que ahorita les estoy mostrando, pues nos damos cuenta que sí hay un valor de E en esta tabla que es mayor o menor a la división de FA entre FR. En el caso de nosotros, pues sí hay un valor menor, más bien el valor de FA entre FR es menor a los valores de E que tienen esta tabla, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo, ingenieros? Y los vamos a comparar, pues, a partir de estos valores que están aquí. Ahora, con esta tabla, al tomar un valor, al darnos cuenta que la condición que se cumple es la primera condición, o ya sea la segunda, cualquiera de estas 2 condiciones que se cumpla, pues nos va a decir la condición qué valores de X y Y vamos a tomar. Si la condición que nosotros tengamos cumple con la primera condición de aquí, vean que estoy en rodamientos de una sola hilera. Los rodamientos de 2 hileras son los que están acá a un lado, ¿sale? Entonces, si nuestra condición cumple con la primera, ahora sí que con el primer dato, X vale 1, Y vale 0. Y esto dice que la carga axial no influye en el rodamiento. ¿Por qué no influye la carga axial? Porque el factor de carga axial, que es Y, es 0, ¿sí? Pero en el caso que la condición hubiera cumplido con este otro dato, entonces quiere decir que sí, tu carga axial influye en el rodamiento, y en este caso el factor de Y le corresponde un valor diferente de 0, y también al factor de X le corresponde un valor diferente de 1, ¿sale? En este caso, pues así se tendría que tomar. Tengan mucho cuidado porque, por decir, si nosotros tomamos, por decir, si tenemos un valor que nos dé 0.5, vamos a pensar, o 0.45, ingenieros.
0.45 el resultado. Y vean, estoy en los rodamientos de bolas de ranura profunda. Si el valor me da 0.45, pues ya es mayor de E. Entonces, sí, si quiero elegir un rodamiento de bolas de ranura profunda, forzosamente me va a llevar a estos datos. ¿Sí? ¿Y cómo elegir el valor de Y? Porque el valor de X solamente es 1, pero el valor de Y, ¿cómo lo selecciono? Como no tengo un dato aquí del valor de E, me tendría que ir yo a esta otra sección que está acá. ¿Sale? A esta sección. Y en esta sección lo que voy a hacer es resolver esta ecuación. Me está dando el valor de FA, me dice, a FA multiplícalo por un factor que nos pide el catálogo de rodamientos y divídelo entre la carga estática. El resultado que te dé nos va a decir el valor de Y. Si el resultado que nos da, ingenieros, está dentro de por decir, de 1.38 o 2.07, si está en medio de estos o intermedio, tendremos que interpolar para obtener un valor de Y. Si nos da un valor directo, pues sería el valor directo de Y que nos marque la misma fila. ¿Sale? Esto es para rodamientos de bolas de ranura profunda. Nos podremos evitar todo este procedimiento, o sea, cuando el valor de nos dé mayor, nos podemos evitar este procedimiento y calcular más bien, cuando esto sucedería, el valor de, la condición de FA entre FR, si nos diera mayor de E, quiere decir que la fuerza axial sí influye en el rodamiento. ¿Y qué haríamos? Pues yo lo que les recomiendo cuando sí influya en el rodamiento, mejor no calculen un rodamiento de bolas de ranura profunda, mejor calculen un rodamiento de bolas de contacto angular y se les va a facilitar el cálculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya les está indicando que un rodamiento de contacto angular sí soporta cargas axiales hasta cierto grado, pero se les está complicando su selección porque tendrán que hacer más cálculos. Mejor váyanse a un rodamiento de bolas de contacto angular y pues calculen, busquen su ángulo. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer en este problema? Buscamos nuestro ángulo y el ángulo que nos dé, por decir, vamos a poner que nos dé 15 grados, pues ese es la referencia que vamos a tomar y lo vamos a comparar con E de esta sección. Si el ángulo nos da 10 grados, pues lo comparamos con E de esta sección de 10 grados y así sucesivamente. ¿Sale? Y bueno, vamos a ir uno por uno. Entonces vamos a para no revolverlos más, vamos a hacer este problema, continuar con este problema, y la clase pasada nos quedamos en donde dividíamos FA entre FR, pues nos dio un valor de 0.3499, ¿sale? Para ese valor, pues si nosotros nos vamos a la normativa ISO 281, pues nos dice que 0.3499, pues sí es un valor inferior. Si yo me voy a estos valores de acá abajo, pues hay valores más grandes de E que ese dato. Entonces, pues podría considerar que mi valor sería 1 y 0, y donde la fuerza axial no influye en el rodamiento. Pero yo les voy a mostrar mejor un método más sencillo para que no genere una duda con estos rodamientos. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando tengamos una carga axial, como en este caso, yo les recomiendo, ingenieros, que calculemos su ángulo de contacto. ¿Sale? Estamos hasta aquí. Dividimos F entre FR. Nos dio un valor, ¿sí? Como si hay carga axial, aquí vean que la carga axial es 1556.87, ustedes podrían tener una incertidumbre a la hora de decir, ¿sí influirá FA, o sea, la fuerza axial, sí influye en el rodamiento? Si les genera esa incertidumbre, mejor calculen el ángulo de contacto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues para empezar vamos a ubicar el ángulo de contacto. ¿Cuál es? El ángulo de contacto es el ángulo que se forma en el rodamiento con respecto a la fuerza resultante que provoca, pues que va a soportar la carga, ¿sí? Y bueno, esto les voy a ilustrar un poquito más con el catálogo de rodamientos. Y les voy a poner ahorita, déjenme buscar nada más la figura de la carga angular de los rodamientos, para que pues más o menos se estén dando una idea de cómo es una fuerza
fuerza angular. Ahí está. Y bueno, ahorita les estoy poniendo aquí la figurita. ¿Ya pueden ver la figura, ingenieros? Sí, profesor, sí se ve. Bueno, quiero que noten que lo primero que hay aquí es que la flecha de donde está montado el rodamiento, vean, el rodamiento está montado ya a una flecha, la flecha está en una posición horizontal, ¿sale? Aquí está en una posición horizontal, la pista interna de la flecha es esto que está en color gris, y dense cuenta que un rodamiento de contacto angular tiene su pista, ya sea interna o externa, tienen un chaflán. ¿Ya lo vieron? Un rodamiento de ranura profunda realmente tiene aquí una ranurita, pero no es tan profunda como, bueno, no tiene, su arco no es tan grande como un rodamiento de contacto angular, ¿sí? Entonces, esta pista, ingenieros, bueno, para empezar, si se dan cuenta, la flecha tiene un hombro, la flecha, ¿ya vieron el hombro que tiene la flecha? Vean que es más grande el diámetro del hombro que el diámetro de la flecha. ¿Ya lo vieron en la figura? ¿Sí lo aprecian? Sí, ingeniero. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, vean el hombro. Ahora sí. Una vez visto esto, para empezar, el chaflán de la pista interna del rodamiento debe estar haciendo contacto con el hombro. O sea, el lado de donde está el chaflán del rodamiento debe ser del lado de donde esté el hombro de la flecha. Así tienen que colocar ustedes los rodamientos, ¿sale? Así los van a colocar siempre. Si ustedes colocan este hombro del otro, vamos a pensar que el rodamiento lo voltean y lo colocan de este otro lado, miren, de este lado. Entonces lo que van a hacer es que la fuerza que está en un ángulo, la fuerza resultante del rodamiento que está en un ángulo, no tiene dónde sostenerse. De este otro lado no tendría dónde sostenerse esa fuerza. Y sería una mala colocación del rodamiento. Entonces, tendrían que colocar el rodamiento del lado de donde está el hombro de la flecha con respecto al chaflán de la pista interna del rodamiento, ¿sale? Y vean que aquí está una inclinación. Ahorita aquí dice 40 grados, pero ahorita olvídense de estos 40 grados. Esta inclinación que está aquí es la magnitud máxima que soporta el rodamiento, ¿sí? De fuerza resultante. Esta dirección, ahora sí que esta rayita inclinada es la dirección que va a tener la fuerza resultante que el rodamiento va a sostener. Para nuestro caso, la fuerza resultante que el rodamiento va a sostener va a ser una fuerza que produce la fuerza radial y la fuerza axial, ingenieros. La fuerza radial, recuerden, en el rodamiento es una fuerza que figuraría un radio en la flecha, ¿sí? En el rodamiento. Y la fuerza axial, pues es una fuerza, en este caso, en posición horizontal, ¿sí? Esa fuerza en posición horizontal axial y la fuerza radial en posición vertical, al determinar que son esas dos fuerzas cuando están aplicándose en el mismo punto, que es el punto, en este caso el punto donde está instalado el rodamiento, el mismo punto, al ubicarse instaladas en ese mismo punto, esas dos fuerzas forman componentes rectangulares de una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es una fuerza angular en el rodamiento, ¿sí? El ángulo de contacto lo generan la fuerza resultante angular en el rodamiento. Entonces, con esto, ingenieros, esas fuerzas, ahora me voy aquí a las figuritas que yo les puse la clase pasada. Esta fuerza, pues es muy parecido a lo que les estoy poniendo aquí en esta grafiquita, ¿sí? La fuerza radial en el rodamiento, pues está ubicada en una posición, en este caso, cuando la flecha está colocada en posición horizontal, cuando la flecha está en posición horizontal, la fuerza radial está hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza axial, pues va a tener la misma dirección que la flecha donde está montado el rodamiento. Acuérdense, esta es la posición y el ángulo de contacto es el ángulo en donde está desfasada
la fuerza radial con respecto a la resultante. Esta línea que ven ustedes que les estoy marcando en color azul es la fuerza resultante que la fuerza axial y la fuerza radial producen en el rodamiento. Al existir ya fuerza axial, o ambas, lo que vamos a obtener es una fuerza inclinada. Pero esa fuerza inclinada, la orientación se define con respecto al componente vertical, que sería la fuerza radial, ¿sale? Ese ángulo de contacto lo vamos a conocer como alfa, ¿sí? Siempre el ángulo de contacto va a estar con respecto a la fuerza radial, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes la flecha que tienen en una posición horizontal la ponen en una posición vertical? Si la maquinaria que están diseñando es, por decir, una bomba vertical, pues entonces la fuerza radial ya no va a estar en el eje de las Y, va a estar en el eje de las X, pero aún así el ángulo de contacto va a estar definido con respecto a la resultante y la fuerza radial. ¿Sale? Nada más ubiquen cómo está ubicada la flecha. Para nuestro caso, la flecha está en una posición horizontal y la fuerza radial va hacia arriba y el ángulo de contacto está con respecto a la fuerza radial y la fuerza resultante, ¿sale? Entonces, esta resultante, pues es la resultante de estas dos fuerzas. Para poder calcular el ángulo, ingenieros, pues por trigonometría, ¿cómo calcularían este ángulo? Si ya tenemos las dos componentes rectangulares que valen 4.448 y 1.556. ¿Cómo determinarían ese ángulo? ¿Con tangente a la -1? Con la tangente a la -1 del cateto opuesto y del cateto adyacente. Donde, pues, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ingenieros? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? El opuesto sería FR, ¿no? ¿El opuesto FR? ¿Sí escuché bien? Bueno, digo, escuché bien porque no, como que se distorsiona un poquito la voz. El opuesto sería la fuerza axial, ¿no? Bueno, con respecto al ángulo. Ajá, a ver, ¿por qué le llamamos cateto opuesto? Para ahí vamos a empezar, ¿no? Porque es opuesto al ángulo. Al ángulo, exactamente, es opuesto al ángulo. Este ángulo, el ángulo es el que forma FR con la resultante. El cateto opuesto a este ángulo, pues es FA. ¿Sí? El cateto opuesto es FA y el cateto adyacente al ángulo es FR. Entonces, la fuerza tangencial, pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, donde el cateto opuesto es FA y FR es el cateto adyacente. Con esto, pues sustituyendo nosotros estos valores con las magnitudes que nosotros tenemos en los datos, pues nos dice que la fuerza axial vale 1556.87 entre 4448.22. ¿Cuánto me da el ángulo de contacto que tengo aquí? 19.29. 19.29. Ahora, una de las recomendaciones que leímos nosotros en el archivo en español de SKF, ingenieros, el archivo en español de SKF, que nos explica un poquito sobre qué consideraciones tomó la ISO 281 de 1990 para seleccionar los rodamientos. Si ustedes llegaran a acordar, si tienen memoria o puedan revisar nuevamente ese archivo, nos dice que los rodamientos de contacto angular se recomienda, bueno, esa es una recomendación más, no una ley, es una recomendación nada más. Dice, pues considera un rodamiento de contacto angular cuando tu ángulo sea 15 grados en adelante. Así nos dice, de 15 grados en adelante. Entonces, pues aquí nos dio 19.28. Si yo le hago caso a la normativa ISO 281 y a la referencia que me hace SKF, pues entonces yo voy a considerar que el ángulo que yo calculé es 19.28, es mayor a 15 grados, pues mejor considero un rodamiento de contacto angular,
¿Sale? Y con esto, cuando defino esto al rodamiento de contacto angular, entonces aquí le voy a poner rígido de bolas, y aquí es donde yo defino de contacto angular. Y ya no va a ser rígido de bolas, va a ser un rodamiento de bolas de contacto angular. Porque si le pongo rígido, pues estaría hablando de uno de ranura profunda. Aquí es donde ya nosotros nos damos cuenta o elegimos qué tipo de rodamiento de bolas vamos a utilizar, si uno de contacto angular o uno de ranura profunda. Hubiéramos usado uno de ranura profunda según las recomendaciones y nos hubiera dado por decir, no sé, 14.5, ¿no? O 14.9. Pero también, como ustedes son los diseñadores, pues pueden elegir, decir, no, pues mejor yo me quiero asegurar y como yo ya tengo un ángulo de contacto, porque el ángulo me lo forma la fuerza axial y la fuerza radial, pues mejor elijo un rodamiento de contacto angular. ¿Y qué tipo de rodamiento sería? Pues según el catálogo de SKF, a partir de la página 200, creo que es la 411, como lo ven aquí, aquí nos está diciendo rodamientos de bolas de contacto angular. Es lo que nos está diciendo. Aquí nos dice rodamientos de una hilera. También está la sección de 2 hileras en la 411. Si yo me voy abajo en el catálogo, pues vean, aquí está la figurita que les mostré hace rato, donde nos está dando la referencia de cuál es el ángulo de contacto que nos refieren los rodamientos. Aquí nos dice rodamientos. Todos estos rodamientos están pegados, son de una sola hilera, son rodamientos de una hilera, y vean su ángulo de contacto, lo que nos está haciendo como referencia. Vean las pistas internas, ya no son de ranura profunda. Vienen muchas recomendaciones, y si nos vamos más abajo, vamos a llegar a las tablitas de esos rodamientos. Nada más que aquí ya me pasé. Perdonen ustedes, aquí me pasé de tablitas. Ya hasta me había pasado a otros rodamientos. Pero acá están las tablitas. Estos son de contacto angular de doble hilera, pero yo me quiero ir a los de una hilera, que ya me perdí. 400... Ya sé por 450, no, 400, vamos a ver, 420. Aquí está. Ahí vienen ya las tablitas. Aquí están las tablitas. A partir de la 422, pues son todos los rodamientos de bolas de contacto angular, ingenieros. Aquí vienen las tablitas, vean, esta es la tabla, para que la vean más completa, del rodamiento de contacto angular. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que podemos seleccionar ese rodamiento. Aparte, lo que nos falta ahora para poder seleccionar este rodamiento, necesitamos conocer la fuerza equivalente. Y la fuerza equivalente nos dice, pues, FA por Y más FR por X. Pues, pero ¿cuánto vale X y Y para un rodamiento ahora que estamos definiendo de contacto angular? Pues nos vamos a la ISO 281. En la página número 3, acuérdense que la sección 5 de la norma ISO 281 hace referencia a rodamientos de bola, ¿sí? Y para rodamientos de bola, pues tenemos los de ranura profunda, que es esta primera sección, y aquí vienen los de contacto angular, que nos maneja aquí la norma ISO 281. Entonces, para que ustedes más o menos vayan, voy a hacer un poquito más grande aquí, 80... A ver si no se distorsiona mucho. Aquí están ahora sí, para que se vean todos los rodamientos. Los rodamientos, los primeros son de bolas de ranura profunda, y la segunda sección es rodamientos de contacto angular. ¿Sale? Aquí nos dice rodamientos de bolas de contacto angular. Y aquí es donde nosotros vamos a verificar en cuál de estos rodamientos vamos a buscar nuestro valor de X y Y. Para empezar, pues igual como los rodamientos de ranura profunda, podemos tener en el rodamientos de contacto angular de una hilera o de 2 hileras. ¿De cuántas hileras pues vamos a usar, ingenieros, para este problema? De una. Pues de una hilera, porque las cargas que estamos usando, las cargas de los diagramas de cuerpo libre no son cargas extremadamente altas. Entonces, pues vamos a usar de una hilera. Si fueran muy altas, pues nos iríamos a 2 hileras. Una vez que ya identificamos que la sección... ¿Perdón? Pero, ¿por cuánto se consideran altas?
Pues aquí ya son valores, es que va a depender del funcionamiento, ingeniero, o sea, depende del tamaño también del árbol de transmisión. Casi por lo regular, árboles de transmisión que tengan hasta de 10 pulgadas en adelante, pues ya son cargas muy altas. ¿Sí? Ahí ya son cargas muy altas, entonces ya se tendría que hacer el análisis para considerar si fuera, pues, en este caso, o doble hilera o lo cambiamos de rodillos. Acuérdense que los de rodillos también, si nada más hubiera fuerzas radiales, podemos usar de rodillos, pero en este caso tenemos fuerzas axiales, pues ya no podríamos usar como que tan confiablemente nada más los de rodillos, ¿sí? O a lo mejor sería uno de rodillos, pero cónico. Pero también depende la situación en la que encontremos para usar esos cónicos de rodillos. No siempre se usa. Entonces, bueno, en este caso nos vamos a apoyar en esta sección, los rodamientos de contacto angular, si la fuerza F entre FR es menor que cualquier valor límite D que tenemos acá en la última columna, o si es mayor, pues nos va a decir cuánto vale X y cuánto vale Y. Pero, ¿qué ángulo vamos a tomar como referencia, ingenieros? Ustedes díganme, para el rodamiento de contacto angular, ¿qué ángulo? Para obtener los valores de X y Y. El de 20, ¿no? Exactamente, vamos a tomar un ángulo. Si no encontramos el valor exacto, tomamos el valor mayor. Si el cálculo nos hubiera dado 15.2 o 15.1 grados, si el cálculo que hicimos hace rato para determinar el ángulo de contacto nos hubiera dado 15.2, 15.1, 15, arribita de 15, mejor nos pasamos a 20 grados. ¿Sale? Y eso nos da un dato muy seguro para considerar los valores de X y Y. Entonces, ahora, una vez que identificamos que va a ser el de 20 grados, vean, aquí está el de 20 grados, es esta filita que está aquí, ¿ya vieron? Esa fila. Ahora, para ese valor de 20 grados, yo les voy a preguntar, ¿para cuánto valió FA entre FR? 0.34. 0.34. Entonces, me voy a ir a los valores de E, que tiene ese ángulo de 20 grados. Aquí vean que es muy fácil, por eso les decía, no se compliquen cuando tengan una fuerza radial y que esta fuerza radial, su ángulo sea más de arriba de 15 grados, mejor calcúlenlo por el método de los rodamientos angulares, ¿no? Y vean, el valor de E es de 0.57 aquí, ¿ya vieron? Para el ángulo, para el rodamiento de 20 grados de ángulo de contacto. Ahora, ese 0.57 con respecto al valor que me acaban de dar de FA entre FR, ¿es mayor o menor? El resultado de FA entre mayor. FR es mayor o menor que E. Mayor. El resultado es menor que Es la menor, tabla. ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las dos condiciones que tenemos acá arriba para rodamientos de una hilera vamos a tomar con esos datos? La de la izquierda. Exactamente, la primera de la izquierda. ¿Y cuánto valdría X y Y para esa, pues ahora sí que esos datos? X1 y Y0. X1 y Y0. Y así de fácil, ingenieros. ¿Sale? O sea, no hay gran ciencia, rápido identificamos el valor cuando conocemos su ángulo de contacto y pues como estamos nosotros redondeando a valores superiores, pues casi por lo regular en todos sus cálculos, en contacto angular casi siempre les va a dar menor el valor de E, ¿sí? ¿Sale? Entonces, voy a tomar de aquí 1 y 0, que va a valer, perdón, para 20 grados 1 y 0, y pues lo colocamos aquí en este, ahora sí que sustituyéndolo para la fuerza equivalente, ¿sale? De hecho, aquí, déjenme ver, lo voy a poner acá arriba, que para este caso, FA entre, perdón, voy a poner un editor de ecuaciones. Y le vamos a poner que FA entre FR, no es cierto, ya lo puse arriba, perdón, más bien X y Y, X para la tabla,
Yo creo que esto lo vamos a poner acá. En la tabla 3 de la norma ISO 281, X vale 1 y Y es igual con 0. Para un rodamiento de contacto angular. Angular. ¿Sale? Para que tengan ese dato. Vamos a poner entre paréntesis para que... Y pues todo esto se obtuvo de la tabla ISO 281 con el valor del ángulo de contacto. Ahora vean, ingenieros, para un rodamiento de contacto angular, cuando X vale 0 y Y vale 1, ¿influye la fuerza axial? No. No influye, ¿por qué? Porque vean qué le pasó a la fuerza axial. Si lo multiplico por su factor de carga axial, pues nos dice que la carga equivalente va a estar en función de la fuerza radial nada más. ¿Ya vieron? Entonces, la fuerza axial no es tan grande como para que afecte al rodamiento. ¿Sale? Y pues ya tenemos la fuerza equivalente. Ahora vamos a sustituirla pues en nuestra fórmula de la carga equivalente. Sustituimos los datos. ¿Sale? Ya teníamos estos datos donde la vida en millones de revoluciones ya la habíamos calculado, creo. Creo que no. No la habíamos calculado la vida en millones de revoluciones, ¿verdad? No, todavía no. Pues vamos a calcularlo, ingenieros. Voy a poner aquí la ecuación. Y esto es igual a la vida en horas de funcionamiento. ¿De cuánto fue aquí? De 20,000. 20,000. Y la velocidad de cuánto fue en este caso, en este problema, 1800, ¿verdad? Sí, 1800. ¿Cuánto nos da? A mí me dio de 2160. 2160 millones de revoluciones. Sí. Sí, profesor, a mí también. Ahí está. Listos, ingenieros. Ahí está, ¿no? Ya tenemos 2160, pues nada más lo que vamos a sustituir en nuestra ecuación de acá abajo. 2160, ¿y cuánto nos da el resultado? De hecho, pues por acá lo teníamos también. A mí me dio de 570. No, espere. 57,500. Ajá, entonces, como usamos newtons, son newtons, ¿no? O sea, no son kilonewtons, son newtons. ¿Sale? Entonces, estos son newtons. Y si lo queremos pasar a kilonewtons, pues sería ¿cuánto, ingenieros? 57,500, ¿así? Sí, profe. 57,500 y kilonewtons serían 57,50, ¿no? ¿Está bien? ¿Ingenieros? Sí, ingeniero. Sí, está bien. Ya tenemos esos datos. Con este valor vamos ahora sí a buscar nuestro rodamiento. ¿Qué otro dato necesitamos de este rodamiento para buscarlo en el catálogo, ingenieros? Aparte de la capacidad de carga dinámica. ¿Qué otro dato? Para ir al catálogo. El diámetro, ¿no? El diámetro, exactamente. Nuestro diámetro, según aquí los datos que estoy revisando, son de 63,5 milímetros. Vayan al catálogo para rodamientos de contacto angular, por favor. Ya no son de bolas de ranura profunda. Vayan a la página, a ver, yo dije, el primero que busque la página,
La 422, a partir de la 422 del buscador del catálogo, denle 422 ahí a la página. A partir de ahí están los rodamientos de contacto angular, ingenieros. Búsquenme el rodamiento correspondiente a la carga, bueno, al diámetro que se aproxime más a 63.5 y a la carga de 57.5. Búsquenlo, por favor. Profesor, ¿Sí? en este caso yo tengo nada más una duda. ¿En la carga dinámica equivalente se deja como libras o como newtons? Porque no sé si Para tenemos irte una conversión. al catálogo, ingeniero, o sea, aquí el punto es el catálogo que tengamos, ¿no? Nosotros sí lo tenemos que usar en newtons o kilonewtons, o sea, No, me aquí refiero arriba en el cálculo, es que lo dejó como libras y no sé si se deja así o Ay, se tiene deja como razón, kilonewtons. estos son newtons. Es que no son libras, yo me equivoqué en el poner las unidades. Son newtons. Porque ya lo habíamos transformado acá en los datos. Ahorita les enseño dónde. Acá están los datos. Ya lo habíamos transformado aquí, miren. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Sí. Acá están en newtons y ese dato pues está en newtons. O sea, no está en libras. Yo me equivoqué, disculpe. Y gracias por la observación porque fue muy buena la observación. Y bueno, estoy checando, creo que en todo, ya lo demás ya está bien, ¿no? Ya están correctas las. Que no nos hagamos bolas. ¿Y ya tienen la página, ingenieros, para irme al catálogo? Yo no sé si estoy bien, profe, pero encontré yo una en la página 422 del libro, pues, no del PDF. Ah, del libro. Porque son 63, ¿no? El diámetro. Ajá, 63. Es que ahí no me sale la página. 421. No sé cuál es. Aquí está, sí es la 422. La 426 del buscador del catálogo, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, haciendo un poquito más grande aquí los datos. Este dato. Estoy en la 426 o 422 que tiene grabado el catálogo, ingenieros. Me voy a dar cuenta que estoy en los rodamientos de bolas de una hilera entre los diámetros de 55 a 80 milímetros. Vamos a ver qué diámetros nos presentan los más cercanos a 63 punto y tantos. Pero déjenme más checar. 60, el valor 63.5. Sería 65, ¿no? 63.5, déjenme más checarlo otra vez porque aquí está. Pues miren, para este rodamiento podemos usar como mínimo el catálogo de 65, ¿sí? Milímetros. Como mínimo podríamos usar estos rodamientos, como mínimo. ¿Sale? ¿Sí queda claro, ingenieros? No podemos usar el de 60 porque nuestro diámetro de la flecha es de 63.5. ¿Qué va a pasar? Que aquí es donde ajustamos el diámetro de flecha. Recuerden que cuando diseñen su árbol de transmisión, se tiene que ajustar. Antes de llevar a maquinar su árbol de transmisión, que lo fabriquen ya que lo maquinen, pues primero hay que estandarizar los diámetros y haber calculado ya los rodamientos. Porque si ustedes lo mandan a maquinar y se les olvidó que los rodamientos se tenían que estandarizar, pues cuando quieran meterle un rodamiento ya no les va a dar, ¿sí? Entonces, pues primero se tienen que estandarizar con respecto a los rodamientos el diámetro del árbol y ya para que tengan su diámetro ya final de su árbol de transmisión. Entonces, como mínimo, para esta flecha que nosotros estamos haciendo en clase, tendría que ser de 65 milímetros, ¿sí? Ya si nos permitiera la flecha, el árbol de transmisión, usar 70, podemos usar 70. ¿Sí me explico? Pero no podemos usar Profe, menos.
Profe, en este caso la carga dinámica que era de... Ay, a ver. Ay, ahora perdí. 57.5. Ajá. Pero aquí en la tabla aparecen 66.3, 66.3. ¿Cómo la podemos seleccionar la adecuada? Ok. Para esto, pues ya nosotros, para ir a la capacidad de carga dinámica, que es con el método que calculamos el rodamiento, lo que vamos a hacer ahora es, pues, buscar, o sea, nos dio de 50, ¿y qué me dijeron? ¿El cálculo? 57.5. 57.5. Entonces buscamos el valor pues cercano a ese dato, y el valor cercano a ese dato entre estos rodamientos que nosotros estamos viendo pues es el de 66.3. ¿Sale? Ese es el valor más cercano que nosotros podemos elegir. Inclusive ustedes pueden decir, no, yo quiero utilizar el de 116, que es el mayor, ¿no? De hecho hay dos de 116 que son mayores, vean. Sí lo pueden usar, sí lo pueden usar. El único caso es de que pues también cuando lo vayan a comprar, pues no les va a costar ese rodamiento que soporta la carga de 116 kilonewtons, no les va a costar el mismo precio que el que compren de 66.3, ¿sí? Ahí va a ir el precio también, pues ya si les afecta el precio en su bolsillo, que si están limitados, pues mejor elijan el que más se ajuste. En este caso sería el de 63.3. Y tenemos 3 rodamientos que podíamos seleccionar, ¿sale? 3 rodamientos, ingenieros. Y de estos 3 rodamientos, la única diferencia que hay, de los que podemos seleccionar, los voy a poner ahorita aquí sombreado, pues la diferencia que hay es prácticamente aquí las descripciones que tienen. Y estas descripciones que tienen por letras, que así ustedes cuando vayan con SKF, porque es este catálogo de SKF, pues le van a decir, yo quiero un rodamiento, por decir 7213 BSBP, o lo quiero BSBP, aquí, bueno, aquí no tiene descripción en el otro dato, pero bueno, en los primeros dos, la diferencia es que uno es BEP y otro es BEY. Entonces, estos datos, ingenieros, me voy a ir hasta arriba. Y aquí están, miren. Aquí están estos rodamientos, estas especificaciones. Nos está indicando que los rodamientos, por decir, los BSBP, que me voy a al primer dato, este primer dato que está aquí, nos dice que los rodamientos para diámetros de 17, 25, 30, 45, 50, 60 y 70 son rodamientos que están en exploración. ¿Qué quiere decir con eso? Que esos rodamientos, el mismo fabricante de SKF, pues ha garantizado ciertas limitaciones de su uso, o sea, nos va a decir, es que si tú lo subes después de, no sé, 3000 revoluciones por minuto, ya te va a fallar el rodamiento. Lo está todavía explorando, lo está probando el fabricante, ese tipo de rodamiento. No quiere decir que se desconfíe del rodamiento. Lo que hace el fabricante es de que a través del uso de esos rodamientos con sus clientes, él monitorea a sus clientes que están usando la máquina que tiene ese rodamiento. Y, oye, ¿cómo te ha salido tu rodamiento? No, pues mira, me di cuenta que genera mucha vibración. Pues el cliente empieza a capturar, más bien SKF captura esa información para que mejore el uso de ese rodamiento. ¿Sí me explico? No quiere decir que no sean de confianza. Sí, SKF garantiza la dureza del rodamiento y la vida y la fatiga del rodamiento, la garantiza. Pero puede ser que ese rodamiento tenga mejor durabilidad, pero eso ya lo está probando todavía SKF. ¿Sale? Va a llegar un momento en donde ya estos valores ya van a estar dentro de las otras especificaciones que nos dicen que rodamientos SKF pues ya son datos estándar, ¿no? Ya son elementos estándar, ¿sale? Son en exploración. Entonces, si se dan cuenta, había unos rodamientos que no tenían esas descripciones. Déjenme regreso. Creo que era esta página.
Vean, si era esta, ¿verdad? Sí, creo que sí. Aquí están, mire, me voy a los 3 rodamientos que están acá. Y si se dan cuenta, ingenieros, por ejemplo, el rodamiento 7213, pues sigue estando a lo mejor en exploración, pero de este otro lado, pues ya no tiene descripción. Ya a lo mejor está haciendo, ya está como que, ya ha sido probado y ya como que lo están pasando a las garantías que ellos están considerando. Entonces, bueno, en este caso, para este problema, pues vamos a usar, si ustedes gustan, vamos a usar este primer rodamiento, ¿sale? Ese lo copiamos y nos lo llevamos a nuestro problema, ¿sale? Les quiero recordar, ahorita voy a tomar esta especificación, me voy a llevar la tablita al procedimiento y también comentarles que cuando elijan este rodamiento, ingenieros, pues hay que elegir la página siguiente. Y la página siguiente nos da el chaflán que vamos a tener para este rodamiento. Y para este rodamiento el chaflán va a ser de 1.5 milímetros. ¿Sí? ¿Queda claro? Me llevo estas 2 tablitas. ¿Sale? Bueno, me las voy a llevar allá. No sé si es 23, perdón, 23 milímetros. Y aquí le estamos poniendo ya la descripción, ¿no? Y nos vamos a la segunda tablita donde está también este otro rodamiento. Aquí están las 2 tablitas. Creo que no se ve mucho, pero aquí se ve mejor. ¿Sale? Entonces, la página fue la 422 y 423 del catálogo SKF, donde obtenemos estos rodamientos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros, duda o comentario? Ingenieros, preguntas, dudas. No por mi parte, profesor. No, creo que no, profesor. Entonces, recuerden que nos fuimos a la sección de rodamientos de contacto angular. ¿Sale? No vayan a pensar que es la página de los de ranura profunda. Nada más pónganlo ahí como nota porque pues, no son los mismos. ¿Vale? Y bueno, les voy a poner aquí en más pequeñito. La tablita que nos describe, en este caso, los rodamientos, o sea, las especificaciones que son rodamientos en exploración. O si ustedes no quieren que estén en exploración, acá ya nos están dando los rodamientos, por ejemplo, el BEP, que veíamos acá en la tablita de aquí, vean, aquí dice BEP, 7213 BEP, nos dice que ya es un rodamiento estándar. Ya acá viene la tablita y dice designación básica del rodamiento, que ya es un rodamiento que está estandarizado, ya no está en prueba de hecho. El número 1 que elegimos ya no está en prueba, ingenieros. Y mucho menos el de 65 pulgadas, digo milímetros, ya no está en prueba. O sea, ya es un rodamiento que pues, ya es más confiable.
Pero bueno, aquí están las descripciones. Cuando tengan duda de esas descripciones, váyanse aquí al mismo catálogo, les muestra. ¿Sí queda claro? Profe, dijo rodamientos de ranura angular, ¿verdad? De contacto angular, no ranura. Contacto angular. Así se les llama, contacto angular. ¿Vale? Y pues bueno, esa descripción, como dice el ingeniero, pues se las estoy indicando acá en los datos. Ya usamos un rodamiento de contacto angular. Ya no fue de ranura profunda. ¿Vale? ¿Sí queda claro, ingenieros? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más para hacer otro problema? ¿Ninguna? ¿Ya lo copiaron? Muy bien. Ustedes me dicen cuando ya, ingenieros, para pasar al siguiente problema. Ingeniera Catherine, ¿ya los copió? No, profesor, estoy viendo lo de la tablita. Pero ya casi termino, permítame. Ya, profesor. Muy bien, ingenieros. Pues entonces vamos a hacer otro problema y ahora lo van a hacer ustedes. Pero yo les voy a dar el enunciado. Bueno, les voy a enseñar cómo lo obtenemos. Resulta que si ustedes se acuerdan, en el árbol de transmisión nos falta calcular un rodamiento, el que hicimos en clase, ¿se acuerdan? Ingenieros. ¿Cuál rodamiento nos hacía falta? ¿Cuál? Es el que dice el problema, ¿no? De ranura profunda. Bueno, ahorita vamos a verificar si es de ranura profunda. Esto todavía ni sabemos. De hecho, lo voy a tachar porque no sabemos todavía. Ahorita vamos a verificarlo, corroborarlo. Pero en el problema que hicimos en clase, el del árbol de transmisión, ya diseñamos, o sea, hicimos el cálculo del diámetro en el punto B. ¿Dónde está el otro rodamiento? ¿Se acuerdan en qué punto? En el punto D. Está en el punto D. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar ahora el punto D. Vamos a seleccionar un rodamiento, todavía no sabemos si va a ser de bolas de hilera profunda. Ahorita esto lo vamos a dejarlo como en segundo plano, pero vamos a ubicar que es el rodamiento en el punto D del árbol de transmisión. Y hay datos que sí tenemos ya fijos en ese árbol. ¿De cuánto era nuestro diámetro? ¿Se acuerdan? Porque estos datos ya no corresponden a ese cálculo. Lo que sí tenemos es que el árbol giraba a 600 revoluciones por minuto. Estos son datos que pues sí, pues no van a cambiar en el rodamiento B, no cambian con respecto al rodamiento D porque el árbol gira a la misma velocidad. ¿Sale? Pero, ¿cuánto fue el diámetro estandarizado en el punto D? Vayan a ese problema, ingenieros. 100 milímetros. De 100 milímetros. Ah, sí, era 100. Ok, 100 milímetros. Así quedó nuestro diámetro estandarizado. El árbol gira 600 revoluciones. ¿Y qué tipo de carga soporta? Bueno, vamos a ver, ingenieros, para saber el tipo de carga, pues aquí está el esquema del árbol de transmisión que hicimos en clase, en 3 dimensiones. Y está el punto D. Vemos aquí las cargas que soporta. ¿Qué cargas son? ¿Qué tipo de cargas son, ingenieros? Radiales. Todas, ¿verdad? Todas son radiales, no existe carga axial.
Entonces, con esto confirmamos que pues el tipo de rodamiento que vamos a seleccionar va a ser un rodamiento radial. Ahora, ¿qué rodamiento ustedes pues recomendarían utilizar para este caso? El mismo que el otro, ¿no? De una hilera de ranura profunda. Pues de estos que tengo aquí yo, pues podría ser un rodamiento sí, como dice el ingeniero, de una hilera, pero más bien hay que especificar qué elemento rodante, porque puede ser de bolas, de ranura profunda obviamente, o de rodillos cilíndricos. Los de rodillos cilíndricos pues, no son de ranura profunda, son de rodillos nada más. Tenemos estos dos rodamientos. Como son radiales, pues tenemos estos dos. ¿Estamos de acuerdo? O podemos usar uno de agujas. Nada más recordando que, pues si nos vamos a cuestiones de costos, pues es más caro el de rodillos y aún más caro el de agujas. ¿Sale? Entonces, el rodamiento más simple podría ser un rodamiento radial de bolas. Entonces, como bien dijo el compañero, es que en el primero seleccionamos el mismo rodamiento radial. Pues vamos a usar el mismo tipo de rodamiento, ¿no? El mismo tipo, que es un rodamiento de bolas de ranura profunda. Pero tengan mucho cuidado, ingenieros, porque va a haber veces que un rodamiento lo van a calcular como un rodamiento de bolas de ranura profunda y puede darse el caso que el otro rodamiento tendrá que ser un rodamiento o de contacto angular o a lo mejor hasta es de rodillos cónicos, ¿sale? Por eso siempre tienen que verificar los diagramas de cuerpo libre en cada punto y ver qué tipo de carga soporta el rodamiento, porque puede ser que el rodamiento en el punto B tenga cargas axiales y el punto D no tenga cargas axiales o viceversa. Tengan mucho cuidado nada más en estos casos, por eso siempre les pido vean los diagramas de cuerpo libre. Ahora, como ya sabemos que soporta cargas radiales, pues vamos a determinar la resultante de esa carga radial. ¿A qué es igual la resultante de la carga radial que soportaría el rodamiento? ¿A qué es igual, ingenieros? Vayan a sus diagramas de 2 dimensiones y verifiquen cuánto valen las fuerzas, por favor. Y díganme cuánto, una vez que vean eso, díganme ustedes mismos, pues cuánto es lo que, o cómo determinamos la resultante de las fuerzas radiales. Con la resultante de las reacciones en D, en R de Y y R de X. A la resultante, ¿y cuánto valen? Bueno, R de Y son 1680 libras. Y Ajá. Mi R de X es 1222.93 libras. Ok, entonces vamos a colocar esos datos. a la resultante da 2077.97 libras. Ok. Esos valores están en libras. Vamos a transformarlo a newtons porque el catálogo que tenemos está en el sistema internacional. ¿Cuánto me da en newtons? Ingeniero Edgar, ¿cuánto nos da Edgar Joshua? Espera, profe, lo ando calculando todavía. Me salió 9243.27 Newtons. newtons. Ok. Bien, ingeniero, son newtons. Y en kilonewtons, pues vamos a determinarlo también, que sería 9.
9.24, ¿no? Kilonewtons. Ahí está. Y bueno, la vida nominal de este rodamiento, ingenieros, ¿cuánto es? La vida en horas de funcionamiento, ¿de cuánto es? ¿De cuánto le debemos asignar? Eran 12.480 horas, ¿no? Por cuando calculamos B. Exactamente. La vida del rodamiento en el punto D debe ser la misma vida del primer rodamiento. No podemos determinar dos rodamientos con vidas diferentes porque van a rodar igual, van a tener la misma rodadura, el mismo tiempo de rodadura. Entonces, recuerdo que nosotros tomamos 15,000 horas, o sea, tomamos en el problema anterior, tomamos el de 15,000, o sea, el que dice el ingeniero Adrián, es el que calculábamos con las horas, los minutos y los días, ¿no? Entonces ya tenemos esos datos. Ahora, pues vamos con estos datos, ahora sí calcular el rodamiento, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hicimos anteriormente. ¿Bajo qué método vamos a utilizar de qué fórmulas para poder resolver o seleccionar este rodamiento, ingenieros? ¿Qué fórmulas? Las de carga dinámica. Capacidad de carga dinámica. Entonces tomamos las dos fórmulas de la capacidad de carga dinámica y lo que necesitamos para seleccionar el rodamiento de estas dos fórmulas es la capacidad de carga dinámica C. Despejamos, tal como lo hicimos en la clase, en los anteriores problemas, despejamos y necesitamos determinar la vida en millones de revoluciones y la carga equivalente. La vida en millones de revoluciones, pues es igual a L10H, que ya tenemos todos sus datos, ¿sí? Sobre los 600 revoluciones por minuto. Si se dan cuenta, esta vida en millones de revoluciones debe dar el mismo dato o es el mismo valor del rodamiento en el punto B. ¿Cuánto me daba, ingenieros? ¿O cuánto nos da? 540. 540. Exactamente, 540. Lo ponemos aquí, 540, y calculamos la carga equivalente. La carga equivalente, pues, es igual a la fuerza axial por la fuerza radial, multiplicando cada uno de sus factores de carga axial y radial, pero como la fuerza axial es 0, pues prácticamente, ingenieros, pues lo que va a pasar al sustituir los valores de FA entre FR, que es lo que tenemos que ver, pues 0 entre 9.24, que es la capacidad de carga, la equivalente radial, la capacidad de carga radial. ¿Cuánto nos da 0 entre 9.24? 0. Es 0, ¿no? 0, que es, voy a poner los datos de arriba, nos da 0. Entonces quiere decir que este valor de 0, pues la verdad, si nos vamos con la normativa ISO 281, va a ser menor que cualquier valor de E que nos maneje la norma ISO 281. ¿Sale? Aquí está la norma ISO 281 y pues para cualquier rodamiento radial de bolas, pues vean, los valores de E pues son mayores a 0. Entonces, X va a valer 1 y Y va a valer 0 de esta normativa. Entonces, aquí ponemos esos datos. Nos vamos a dar cuenta que pues la carga equivalente va a estar en función de la fuerza radial, como lo podemos ver aquí. Y pues sustituimos los datos en la capacidad de carga dinámica. ¿Y cuánto me da el resultado? Revisen el resultado, ingenieros. A mí me da de 75.26. Igual, profe. Ok. Ahí está, ¿no? 75.26, ¿no? Y el diámetro que teníamos, ¿de cuánto era? De 100, ¿verdad? Milímetros me dijeron. Sí. Vamos a ponerle de 100 milímetros. Ahí está. Con esto, ingenieros, ahora sí, váyanse al catálogo de rodamientos y denme la página donde va a estar este rodamiento, por favor. Vean que el cálculo lo hicimos en 4 minutos, en 3 minutos lo hicimos. Nada más díganme en el catálogo de rodamientos, busquen el rodamiento de 100 milímetros. Recuerden que es un rodamiento radial de bolas. Aquí es donde sí ya definimos
que debido al tipo de carga que soporta nuestro rodamiento, elegimos un rodamiento de bolas radial de ranura profunda. Aquí ya le damos luz verde a esta condición de rodamiento, a este tipo de rodamiento. ¿Sale? Y busquen en el catálogo el dato, por favor. ¿De qué página, ingenieros? Profesor, en el diámetro hasta arriba que no era de 105, o bueno, no escuché esa parte si le explico. No, ustedes me dieron el dato que estandarizamos a 100 milímetros. Ah, ya. Es que estaba viendo yo en los datos. Abajo aparece 105. Ah, ok, perdón. Es la página 316 del buscador. 316, muy bien. Me voy al catálogo, la página 316. Aquí está el catálogo. Vamos, página 316. Y el rodamiento de bolas de ranura profunda. Y nos vamos a los rodamientos de 100 milímetros. Aquí están. Déjenme darle 115. Ahí está. 110, no, 110, aquí está. Y pues aquí vamos a ver el rodamiento de 100 milímetros, ingeniero. ¿Con cuál capacidad de carga lo vamos a comparar? Ustedes díganme. Con la de 75, bueno, lo vamos a comparar con la que viene en el catálogo de 127. Con la de 127, porque el resultado nos daba ¿de cuánto? 75.267. Así es. Entonces tiene razón acá el ingeniero, el único valor que se aproxima más a nuestros resultados es este rodamiento de 100 milímetros de 127 con capacidad de carga dinámica. Déjenme aquí sombrearlo a ver si se puede. Ahí está. 127 y es el rodamiento 6220. ¿Sale? Y lo mismo, copiamos estos datos y recuerden copiar los datos de la siguiente página donde está el chaflán. Y hasta ahí concluimos pues la clase de hoy, ingenieros. Profe. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. Profe. ¿Sí? En este caso, el rodamiento que seleccionamos está en prueba. ¿Se recomienda usar ese o compramos el que sigue, que sería el 6320? Sí se recomienda. Es que el estar en prueba, ingenieros, no quiere decir que no vaya a durar. O sea, cuando un fabricante publica en su catálogo el rodamiento, es que él ya lo probó en sí con pruebas, pues las básicas de dureza, de vida. Pero lo que está haciendo en prueba es de que los está distribuyendo, o sea, está distribuyendo ese rodamiento y que todavía está analizando si tienen otras, pues otras ventajas, otras condiciones de trabajo, ¿no? Con diferentes condiciones más bien de trabajo. Todavía está analizándolo de esa manera. Ok, gracias. ¿Sí? Ajá, ahora, si ustedes a lo mejor dicen, es que está, a lo mejor desconfío de eso, eligen el siguiente, pero no quiere decir que no dure, ¿no? Ese rodamiento. O sea, sí va a rendir, nada más que sigue estando en prueba. A lo mejor si ustedes compran este rodamiento, el cliente les va a decir dentro de un año o 5 años, oye, ¿cómo
les va a echar una llamada, oye, ¿cómo te funcionó el rodamiento? Y ya te diga, no, es que sí funciona, pero ¿qué crees? Es que me di cuenta que pues había mucha vibración, produce mucha vibración, por decir ese rodamiento, ¿no? Y ya el cliente captura esos datos, analiza su producto y pues y les va sacando mejoras. ¿Sí? Profe, de chaflán, ¿cuál se tiene que seleccionar? Es la única duda que El tengo. chaflán, vean, estamos en el penúltimo antes del 100, el penúltimo. Nos vamos a la siguiente página para los de 100 y el chaflán sería esta hilerita y nuestro chaflán sería RA máxima, según lo que tenemos aquí en el dibujo, de 2 milímetros. ¿Sale? Gracias, profe. Bueno, ingeniero, con esto cópienlo, por favor. Pues con esto concluimos la clase. Nos veríamos el día lunes, ya se nos terminó el tiempo. Y pues, el día viernes, perdón, nos vemos el viernes. Y pues ya nada más para dar unos detalles de este problema y ya continuar con el tema del nuevo tema de diseño de engranes. ¿Sale? Pero vean, este procedimiento lo hicimos rapidísimo. ¿Vale? Pues déjenme checar si les pasé ya listas, que no me acuerdo. Sí, ya les pasé lista, perdón. Entonces, pues ya ingenieros, si tienen alguna pregunta la podemos ver, si no ya se pueden retirar. Les agradezco su atención y pues nos vemos el día viernes. Hasta luego para los compañeros. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.